inicio ya nuestra clase del día de hoy. Quiero iniciar dándoles la bienvenida y por supuesto agradeciéndole a Dios que nos permite poder seguir interactuando a través de estos medios digitales y que permite que ustedes puedan seguir aprendiendo a pesar de la situación que vivimos actualmente, ¿verdad? Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y como les indicaba las instrucciones de la guía número 3, tenemos que vamos a realizar un cuestionario en línea que va a estar activo desde el día de hoy. Dentro de un momento pues ya se le va a activar, ya se les va a activar para que ustedes puedan contestar las preguntas o enunciados que ahí aparecen. Y les voy a solicitar que por favor en el chat vayan anotando ustedes su nombre y la carrera a la que pertenecen para que yo les pueda marcar su asistencia. Entonces pueden enviar ya acá en el chat de Zoom su nombre y su carrera para que puedan, para que yo les pueda marcar su asistencia. El tema que tenemos el día de hoy es el reconocimiento de emociones y la empatía. No sé si ustedes ya han escuchado hablar de la empatía. ¿Ya han escuchado hablar? No, señor. ¿No? Sí, señor. ¿Sí saben qué es la empatía? Sí, digamos, voy a dar un ejemplo, o sea, me siento triste y la otra persona siente lo que yo siento, sí, ya me entendí, Sí, ya me expliqué. sí, sí, Marvin, gracias. Sí, eso es parte de la empatía. ¿Alguien más tiene otra idea? Muy bien. Hoy vamos a ver Puede ser, ¿sí? puede ser habilidad o emoción de las personas. Muy bien, gracias Francisco. Sí, puede también ir relacionado a esas emociones que tenemos, ¿verdad? Acá yo les coloqué un pequeño concepto que dice que es la capacidad de poder percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede sentir. A eso es lo que se refiere a la empatía en sí, a que yo pueda llegar a percibir, como decían sus compañeros, lo que la otra persona siente. Por ejemplo, si Dios no quiera, a alguien se le muere algún familiar y nosotros vamos a apoyarlo, es empatía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esa capacidad de poder sentir lo que esa persona siente, ¿verdad? Tal vez siente tristeza, siente dolor. Entonces, a eso se refiere la empatía, en que cuando alguien se encuentre en una situación determinada, nosotros tengamos la capacidad de poder percibir lo que esta persona siente, ¿verdad? Y lo que decía también su compañero, si se siente triste, poder también ver por qué se siente triste y qué es lo que yo siento cuando yo estoy triste, ¿verdad? Tal vez si estamos tristes ya no se nos puede ni hablar, ya no ni ganas tenemos de hablar, algunos hasta dejan de comer cuando están tristes, pero cuando los deja la novia o su enamorada, ¿verdad? Y se reprimen y todo esto, pero es empatía la que debemos de sentir por los demás, ¿verdad? El hecho de poder comprender también a la persona que está pasando por una situación difícil. Y como se dice de manera coloquial en sí, se trata de ponerse en la piel o en los zapatos del otro. A eso se refiere la empatía, que cuando alguien atraviesa alguna situación, pues también podamos nosotros escucharle y tratar la manera de comprenderle de una mejor forma. Daniel Goleman es el autor de un libro que se titula La inteligencia emocional y que nos dice que para desenvolverse dentro de la sociedad se necesita tanto la inteligencia racional como la emocional. Y Goleman pues afirma que estas capacidades pueden desarrollarse desde los primeros años de vida. Y si estas capacidades, esta inteligencia se desarrolla desde los primeros años de vida, este niño, este individuo va a ir creciendo, construyendo por medio de esas capacidades. Es decir, que si desde niño nos enseñan a ser empáticos, pues vamos a crecer y vamos a seguir construyendo esa capacidad de la empatía. Si desde pequeños nos enseñan a ser comprensivos, nos enseñan a ser amables, eso va a ir, nuestra vida se va a ir construyendo en base a esos valores que tenemos. Y también todas las destrezas emocionales que incluye la inteligencia emocional, incluye el autoconocimiento. ¿A qué creen ustedes que nos referimos con autoconocimiento?
¿Qué creen ustedes que quiere decir autoconocimiento? Señor, creo que autoconocimiento puede ser reconocer nuestros valores o los errores que cometemos. Muy bien, gracias, Gabriel. Sí, es muy importante ese aspecto en el autorreconocimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Conocernos nosotros mismos. Conocernos nosotros mismos, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Lo que decían sus compañeros es muy cierto. El autoconocimiento se basa en eso, ¿verdad? En la identificación tanto de nuestros sentimientos como de nuestros impulsos y de cómo manejamos ciertas situaciones, también de cómo nos comportamos. El autoconocimiento es en sí poder conocernos a nosotros mismos, como decía su compañero, es poder identificar cómo expresamos nuestros sentimientos, cómo manejamos estos, cómo controlamos nuestros impulsos, cómo controlamos las gratificaciones que nos dan, cómo controlamos el estrés y la ansiedad. Y esta habilidad es clave para poder controlar tanto nuestros sentimientos como nuestras acciones. Es decir, que si nosotros vamos controlando nuestros sentimientos, vamos a controlar por ende nuestras acciones. También en el ser humano es muy sociable, o sea, siempre se va a estar socializando. Y tenemos también algunas actitudes que son interpersonales, como por ejemplo la interpretación de las tendencias sociales y emocionales, el prestar atención, resistir las influencias negativas, ponerse en el lugar de otros y tener el comportamiento adecuado en cada ocasión. Es decir, cuando nosotros nos interrelacionamos con las demás personas, tenemos que tomar en cuenta, prestar atención, resistir aquellas influencias negativas, tanto aquellas que nos quieren llevar a una consecuencia o una acción que sea negativa, como aquellas influencias que puedan desanimarnos a nosotros mismos y afectar tanto nuestra autoestima como nuestra confianza. Y por supuesto la empatía, que es el ponernos en el lugar de otros y tener el comportamiento adecuado en cada ocasión, ¿verdad? Para poder relacionarnos con las personas de una mejor manera posible. Y entrando de lleno a lo que es el autoconocimiento, que lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos. Tratar de percibir todas aquellas emociones y cómo nos comportamos cuando nos enfrentamos a un momento específico. ¿Qué hacemos cuando nuestras emociones aparecen? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando estamos felices? ¿Qué hacemos cuando nos da tristeza? ¿Qué hacemos cuando nos da miedo? ¿O qué hacemos cuando algo nos causó un tipo de sorpresa o una impresión? Esas son las cosas que nosotros debemos conocer y debemos identificar tanto nuestras emociones, nuestras actitudes, pero también nuestros comportamientos, ¿verdad? Y cómo nos comportamos cuando hay felicidad. Tal vez cuando hay felicidad, pues nos estamos siempre riendo, siempre sonriendo, pero ¿qué pasa cuando hay tristeza? ¿Cómo se comporta una persona que está triste? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se comporta una persona que está triste? Se comporta de una forma distante y cortante. Muy bien, gracias, Francisco. Sí, ¿verdad? Una persona que está triste no va a estar en el grupo, no va a estar riendo ni nada, ¿verdad? Sino va a estar pues apartado y va a ser cortante, tal vez ni va a tener ganas de hablar, tal vez si le preguntan cómo está, va a decir bien y nada más, ¿verdad? Y también como por supuesto cuando estamos enojados, ¿verdad? Cómo nos comportamos cuando estamos enojados, tal vez no queremos ni que nos hablen, personas que hasta gritan. Y hasta las expresiones faciales y los movimientos que hacen reflejan pues que tienen esta emoción, ¿verdad? Y esto también se refleja tanto en nuestros gestos, en nuestra mirada, en nuestra expresión facial, inclusive en el tono de voz que usamos, podemos percibir si alguien está teniendo pues algún tipo de problema o está en una situación difícil, ¿verdad? Y que le puede provocar algún tipo de esta emoción, ya sea sorpresa, puede ser tristeza, enfado o hasta enojo, ¿verdad? También tenemos que estas situaciones las pueden provocar distintas cuestiones de nuestra vida diaria y nos pueden afectar. Aunque también si tenemos, a veces cuando nos sentimos felices, tristes, enfadados o con miedo, eso puede causar que en nuestro cuerpo suceda algo, como por ejemplo, hay personas que cuando se enojan les duele la cabeza.
y se enojan y pues les duele la cabeza. ¿Y eso qué pasa cuando tenemos un impedimento físico? Ya no podemos realizar nuestro trabajo o las actividades que teníamos previstas. Entonces es importante identificar este tipo de señales, ¿verdad? Y saber si podemos realizar el trabajo o la actividad o si no podemos realizar la actividad. Por ejemplo, si ustedes se ponen la meta, ¿cuántas guías o cuántas tareas hacen ustedes en promedio en un día? Si no hay clases virtuales. Ni un Ninguna. 10. 10 tareas. 3 por día. A 3, muy bien. Yo dije 10, qué pilas. Bueno, si hacemos 3 tareas por día, pero si en el tiempo que nosotros dejamos para poder realizar esa actividad, tal vez alguien nos llegó a molestar, alguien nos hizo enojar o nos enteramos de algo que nos dio tristeza. ¿Ustedes creen que vamos a poder hacer esas tres tareas? Con internet todo se puede. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que no, señor. Muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? Entonces ahí va a depender mucho de cada persona. Si la persona puede controlar y se tiene ese conocimiento propio y puede controlar las emociones, es posible que ignore lo que está pasando y siga, ¿verdad? Pero si somos de esas personas, pues que nos afecta demasiado lo que nos pasa o que tal vez nos da algún tipo de malestar, ya sea dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, o dependiendo del malestar que sea, tal vez no vamos a poder cumplir con esa meta que alcanzamos. A eso se refiere el autoconocimiento, ¿verdad? Pero también, además de conocer las emociones, nuestras acciones, también cómo podemos enfrentar esos desafíos. Y aquí tenemos unos pasos que pueden aumentar el autoconocimiento. Tenemos primero que tenemos que hacer un listado tanto de cosas positivas como de aspectos negativos que frecuentemente llegamos a sentir, ¿verdad? Sea en el trabajo, sea cuando estudiamos, y cómo enfrentamos si tenemos estrés, cómo enfrentamos si tenemos ansiedad, cómo enfrentamos si tenemos tristeza, cómo lo enfrentamos si tenemos miedo. Eso también forma parte del autoconocimiento. Identificar en qué momento nos aparecen esas emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa que nos sintamos tristes, que nos sintamos felices? ¿Qué es lo que causa ese tipo de emociones dentro de nosotros? Y por supuesto, qué reacciones físicas generan y cuáles comportamientos están asociados a ellos. Lo que les hablaba de algunos síntomas físicos que podemos sentir: dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestares tal vez estomacales o cosas similar. También debemos identificar esto y qué comportamientos van a resultar por estos síntomas físicos. Y también identificar a las personas, si las personas que están a nuestro alrededor notan el cambio en nosotros o simplemente lo ignoran, y qué tanto es positivo o negativo para ellos y para nosotros, ¿verdad? Obviamente, si estamos enojados, la respuesta va a ser negativa, porque nadie quiere estar cerca de una persona que esté enojada. Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos tomar en cuenta para el autoconocimiento. Y ahora en el autocontrol, que ya se trata de autocontrolarnos a nosotros mismos, pues se va a tratar de que regulemos nuestras acciones. Para esto es primordial que primero nos conozcamos a nosotros mismos. Si nosotros conocemos nuestras emociones, nuestros comportamientos, identificamos nuestros sentimientos, nuestras acciones, como paso 2 vamos a poder controlar esas emociones. No puede ser al revés, sino que primero debemos conocernos para luego poder controlarnos. Y si logramos controlar nuestras emociones, esto va a crear que podamos dominar ciertas situaciones, ¿verdad? Que tal vez si nos dicen algo, pues no explotemos y nos enojemos al instante, sino que tomemos las cosas con calma y seamos pacientes y tolerantes. También es importante recordar que el tener el autocontrol emocional no significa que no vayamos a tener emociones. Es decir, que si nosotros tenemos el autocontrol emocional, no significa que ya no nada nos va a afectar, somos hechos de piedra, de roca, nada nos va a hacer sentir o cosas similar, no, sino que el autocontrol es simplemente regular esas acciones y no dejar que las emociones nos controlen.
pero siempre vamos a seguir teniendo emociones, seguir teniendo sentimientos. Por supuesto que en determinados momentos algo nos puede dar alegría, algo nos puede dar tristeza, pero si nosotros sabemos controlar esas emociones, no van a afectar nuestro trabajo, no van a afectar también nuestro estudio. Y cuando nos enfocamos ya sea en una industria o en una empresa, tenemos la gestión que va apoyada a la inteligencia emocional. Como primera parte, tenemos que la inteligencia emocional va a requerir de tiempo y de calma. Eso es lo que requiere la inteligencia general, tiempo y calma, ¿verdad? Porque si nos colocan un ejercicio matemático, tal vez lo tenemos que resolver con el suficiente, tenemos que tener un tiempo destinado y también calma y paciencia para poder realizarlo. La inteligencia emocional necesita rapidez, necesita que las personas puedan analizar de forma rápida y enfatizar esas emociones y también las relaciones interpersonales para poder tomar un tipo de decisión. Y no siempre, ¿verdad? Refiriéndose a que se va a actuar siempre por impulso, no. Rapidez en el sentido de que si nosotros estamos seguros de que podemos hacer algo, lo vamos a hacer porque estamos seguros de que tenemos esa capacidad. También tenemos que es importante la evaluación dentro de la inteligencia emocional. Acá tenemos también 5 parámetros básicos para la inteligencia emocional y como vimos, uno de ellos es el autoconocimiento de las emociones propias. En el 2 tenemos la dirección de emociones y en el 3 tenemos la automotivación, que nosotros nos vayamos motivando a nosotros mismos. Y en el 4 el reconocimiento de las emociones de otros, ¿verdad? Lo que hablábamos de la empatía, de poder reconocer si alguien está triste, si alguien está enojado, si alguien está feliz, si alguien está preocupado, y también el manejo de las relaciones. Y acá tenemos también la autoevaluación, que es similar al autoconocimiento, pero tiene ciertas características diferentes, como por ejemplo la autoevaluación es más que todo poder evaluar, poder examinar qué hacemos bien y qué hacemos mal. Y poder lo que hacemos mal, pues ir cambiándolo y mejorándolo para poder desarrollarnos de una mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, si nos cuesta trabajar en equipo, poder ser más pacientes, más tolerantes y respetar más las opiniones de los demás. A eso se refiere la autoevaluación, a poder nosotros examinarnos y poder ver o identificar qué cosas o qué actitudes están bien y qué actitudes están mal. No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, señor. Muy bien. También tenemos algunas reflexiones que nos ayudan en la autoevaluación y es examinar cómo hacemos las valoraciones, qué tanto nos valoramos y cómo sintonizamos nuestros sentidos, cómo sintonizamos nuestros sentidos con nuestros sentimientos o con los comportamientos que tenemos, cómo enfrentamos el contacto con nuestros sentimientos, cómo vamos a enfrentar si nos sentimos tristes, si nos sentimos alegres, si nos sentimos preocupados, también cómo aprendemos sobre nuestras intenciones reales, ¿verdad? ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos al hacer tal comportamiento, ¿verdad? Y también tenemos el préstamo de atención a nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué tanta atención le prestamos a las acciones que cometemos diariamente? También tenemos que, si a veces se nos presenta algún tipo de conflicto o algo, y tenemos dos opciones siempre. Una respuesta que sea amable o que sea cortés, o una expansión incontrolada y que el problema se haga aún más grande de lo que ya es, ¿verdad? Y muchas veces va a depender de la valoración o de lo que nosotros pensemos de nuestro interlocutor, es decir, de la persona con la que estamos tal vez discutiendo. Y debemos tener en cuenta estos 4 aspectos. ¿Cuál es qué es la valoración y no el comportamiento del otro, sino que lo causa, ¿verdad? No tanto enfocarnos en, ay, es que esta persona es súper complicada, esta persona es súper impulsiva, sino en por qué esta persona es así, qué es lo que causa esa reacción en él. También ser conscientes que nuestra valoración es solo nuestra. Si nosotros vamos a hacerle una valoración a una persona, no tenemos por qué comentarla, sino que va a ser para nosotros, ¿verdad? Nada más identificar, bueno, yo veo que esta persona pues es un poco complicada y entonces tal vez puedo guardar mi distancia, sin embargo, tampoco significa que lo vamos a rechazar definitivamente. También aceptar las valoraciones sujetas a cambio, es decir, si nos hacen una valoración a nosotros, también nosotros estar abiertos a un cambio y estar abiertos también a mejorar. Y es realizar ejercicios personales, ¿verdad? Como anotar y realizarnos autovaloraciones erróneas. Sí, a veces si hacemos una lista de nuestros aspectos positivos y negativos, ir autoevaluándolos y viendo si cometimos algún error en cierta dimensión, ¿verdad? Eso también es parte de la inteligencia emocional.
Y cuando hablamos de la inteligencia emocional dentro de un cambio en una organización, en una empresa, en una industria, tenemos que es algo que tiene que irse adaptando a estos nuevos mercados. Muchas veces por la tecnología y por el mundo moderno en el que vivimos, algunas organizaciones se desenvuelven en mercados que son más competitivos y más dinámicos. Esto puede reducir el personal y causar reestructuraciones y que comienzan a ser parte de una globalización. Entonces es importante que ustedes como profesionales estén abiertos también a desarrollar sus capacidades dentro de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque las organizaciones van a querer conseguir a la persona más brillante en algún ámbito y por que sea rápido en cuestión de tiempo y también por el dinero, ¿verdad? Pero será mucho más complicado encontrar a la persona que sea apta cuando se tengan mayores exigencias. A eso se refiere este cambio organizacional, que mientras más pasa el tiempo, las organizaciones, las empresas van a exigir muchísimo más de sus empleados, ¿verdad? O cuando quieran contratar, pues van a ser un poco más exigentes. También tenemos que a veces no importa el nivel de conocimiento que tengamos en una materia, si no podemos aceptar ya sea un consejo, una crítica, y si no podemos trabajar en equipo, ¿verdad? Sino que eso debe ir unido. Si nosotros el aumentar, el tener una educación superior es importante, pero también que nosotros sepamos y podamos adaptarnos al distinto ambiente laboral si queremos tener el famoso éxito laboral o profesional, ¿verdad? Que nosotros sepamos aceptar una crítica, aceptar si nos dijeron, ah, bueno, tal vez esto no está muy bien, puedes mejorar, decir sí, está bien, también consejos y poder trabajar en equipo, ¿verdad? Que sean estas nuestras capacidades y que a veces hay personas que les cuesta o les cuesta trabajo tener estas habilidades, nosotros podamos destacar en eso. Y también tenemos que muchos supervisores, jefes o gerentes tienen dificultad para poder empatizar o para poder coordinar con sus empleados. Y entonces estas capacidades que yo les leí antes van a ser vitales para que si ustedes llegan a ocupar un puesto de estos, puedan transmitir los mensajes de una manera eficaz. Y ahí es donde se va a entra en juego el liderazgo que ustedes van a tener. Y acá tenemos un cuadro sobre lo que es la empatía, que nos dice que cuando se requiere cuanto menos saber interpretar esas emociones ajenas, ¿verdad? Ahora vamos a ver también cómo podemos manejar las emociones ajenas. Y también tenemos la influencia, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos influir nosotros en las personas? Tenemos que tener también la capacidad de poder dominar a un público. En pocas palabras, convertirnos en líderes, ¿verdad? Y si alguien tiene una actitud negativa, poder tratar la manera de motivarlo para que su actitud pues sea más positiva y que pueda brindar también un trabajo eficaz. También en contagio de las emociones. Cuando estamos con un grupo de personas, muchas veces se nos contagian ciertas emociones, a veces hasta comportamientos, pero es importante que nosotros podamos identificar qué emociones, qué comportamientos podemos adecuar a nosotros y cuáles definitivamente no debemos adaptar porque nos van a perjudicar o nos van a dañar en nuestra área de trabajo. También manejar las emociones ajenas, ¿verdad? Saber si una persona pues es un poco complicada, saber cómo manejarla para que eso no se vuelva un gran problema o se viva entre conflicto, ¿verdad? Sino saber manejar aquellas emociones de las demás personas, saber percibir también, porque a veces en un área de trabajo a veces hay malentendidos, pero son como internos, ¿verdad? Nunca simplemente o se caen mal o algo así, y es importante que las personas deduzcan dónde está ese punto de tensión para poder manejar de una mejor manera esas emociones, ¿verdad? Y que no después se vuelva un conflicto o se arme una división de que unos están contra otros. Y en el manejo de conflictos tenemos que negociar y resolver los desacuerdos, también buscar siempre el diálogo y una discusión franca, ¿verdad? Y también buscar soluciones que beneficien a las ambas partes. Eso es importante para poder resolver un conflicto, además de tratar todo con diplomacia y contacto, de tratarlo con cuidado, porque muchas veces cuando hay conflictos pueden ser personas muy difíciles para poder comunicarse, ¿verdad? Tal vez no pueden escuchar, ¿verdad? Y empiezan ahí con su conflicto y con su discusión, y a veces son personas que tal vez va a ser un poco complicado que podamos hacerlas entrar en razón. Entonces es importante manejar con diplomacia y contacto estas situaciones. Y por último tenemos el liderazgo,
que nos dice que es inspirar y guiar a otros individuos o a un grupo. Las personas dotadas de esta aptitud o de esta habilidad articulan y despiertan entusiasmo en pos de una visión y una misión compartidas, es decir, que van a motivar, van a despertar el entusiasmo entre sus compañeros para un objetivo determinado. También se ponen a la vanguardia cuando es necesario, cuando cualquiera sea su cargo, es decir, que se van innovando, se van adaptando a nuevas tendencias, a nuevas teorías, para dependiendo del área en la que se desenvuelva. También nos dice que orientan el desempeño de otros, haciéndoles asumir su responsabilidad, ¿verdad? Que van a ir inculcando de responsabilidad al grupo que tienen a su cargo, y te dice que medían mediante el ejemplo, que también enseñan con su ejemplo lo que se debe hacer, y el equipo de aptitudes de un líder, ¿verdad? El equipo también va a ir adquiriendo mediante el ejemplo del líder las características, las emociones y los comportamientos que éste tiene. No sé si tienen dudas o preguntas. En el Señor, cuestionario, señor, ¿nos va a dejar 15 minutos o 12? 12 minutos está ahí. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, entonces si ya marcaron su asistencia, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy y ya pueden pasar a la plataforma a resolver su cuestionario. Que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, señor, igualmente. Gracias, cuídense. Feliz tarde, señor. Gracias, igual a ustedes.